Proceso para resolver un ajuste. Vamos a determinar un procedimiento que tenemos que seguir siempre para resolver un ajuste. Un ajuste es la relación que hay entre un entrante o eje y un hueco o agujero. Los datos de entrada son muy importantes y tienen que reflejarse en el plano. Estudiamos perfectamente el eje, la medida nominal, tolerancia, posición, desviaciones superior e inferior, y cuando tenemos claro todo esto hacemos un dibujo. Entonces en ese dibujo tiene que quedar perfectamente claro las medidas máxima y mínima del eje, la línea de referencia, dónde está, etcétera. Lo mismo con el agujero, medida nominal, tolerancia, posición, desviaciones superior e inferior. Hacemos un dibujo y quedan determinadas las medidas máxima y mínima del agujero. Que quede bien claro en un dibujico cómo está relacionado el eje y el agujero. Introducimos el macho en la hembra. Tenemos que imaginar cómo es el proceso. Después, cuando tengamos ya todo este proceso, nos imaginamos lo siguiente: cómo puede ser el tipo de ajuste. En primer lugar, dibujamos y determinamos las medidas máximas del eje, medidas mínimas del eje, desviación inferior del eje, desviación superior del eje, tolerancia del eje, tolerancia del agujero, desviación superior del agujero, desviación inferior del agujero, medida mínima del agujero, medida máxima del agujero y medida nominal. Bien, en este caso la tolerancia del eje puede ser más grande o más pequeña. Puede subir más, incluso la del agujero puede ser más grande o más pequeña. La tolerancia del eje puede estar por encima, puede estar una parte por encima y otra por debajo, y otra por debajo o totalmente por debajo del eje. Lo mismo sucede con la tolerancia del agujero. Puede estar por encima, una parte por encima y otra por debajo, toda por debajo. Bien. Vamos a ver a qué se llama ajuste con juego. Se llama ajuste con juego cuando el eje siempre es más pequeño que el agujero, siempre. Como puede ser en este caso. En todos estos casos, la medida del eje siempre es más pequeña que el agujero. Aprieto. Cuando es al revés, el agujero siempre es más pequeño que el eje. Habrá un aprieto máximo y un aprieto mínimo. En todos estos casos hay aprieto. Bien. ¿Cuándo es indeterminado? Cuando, estando todas las medidas del eje y del agujero bien, unas veces hay aprieto y otras juego. Por ejemplo, esto es un indeterminado, esto también es indeterminado, esto es indeterminado, etcétera, etcétera.